Retomando lo que veníamos hablando de la biología molecular, vamos a entrar a dos temitas muy importantes que hablan sobre la cadena del ADN y qué pasa con ella. Entonces, estos dos temas tienen que ver con la transmisión de la información genética. ¿Cuáles son? La replicación del ADN y la formación de proteínas. ¿Con qué tiene que ver la replicación del ADN? Tiene que ver cuando la célula duplica su información genética para formar nuevas células. En cambio, la formación de las proteínas es lo que hablábamos en sí del dogma de la biología molecular. Cómo sale la información que hay dentro del núcleo y va hasta que se sintetiza y se forma la proteína que nos va a dar características fenotípicas. Entonces vamos a iniciar con la replicación. Yo les voy a ir adjuntando luego qué pasos vamos a tener para ir conociendo. Vamos a ir a Proyecto Biosfera y en Proyecto Biosfera nos va a hablar de lo que es la replicación. Es el proceso por el cual el ADN o DNA en inglés se copia para poder ser transmitido a nuevos individuos. Entonces, Watson y Crick nos habían propuesto el modelo de la doble hélice, pero ellos tenían la idea de que esas hebras originales debían servir de patrón para hacer la copia, aunque en principio habían tres posibles modelos de replicación. Había un modelo conservativo, observen acá, esta es la cadena de ADN original y el modelo conservativo dice que se tiene la cadena de ADN original y otra cadena que se copia de ella pero que es totalmente nueva. Es decir, son dos hebras nuevas las que se forman a partir de esta primera cadena de ADN. Hay otra teoría que habla de el modelo semiconservativo. ¿Qué dice el modelo semiconservativo? Que de las dos cadenas de ADN original, de cada una se dio la copia de la información y se obtuvo dos cadenas nuevas que tienen una cadena o una hebra que tiene la información nueva y otra la antigua. Y lo mismo ocurre en la otra cadena. Y el modelo dispersivo que habla de lo siguiente, que tenemos las cadenas, tanto la primera como la segunda, vienen mezclados fragmentos antiguos con fragmentos nuevos. En realidad, la que se ha aceptado y la que vamos a estudiar es el modelo semiconservativo. Vamos a ver por qué. Lo propusieron el señor Mendelssohn y Stahl en 1958 y lo que hicieron fue utilizar nucleótidos marcados con nitrógeno pesado. Para la aplicación del ADN en las células se requieren los siguientes elementos: la cadena de ADN original, que servirá de molde para ser copiado. Recuerden de que hablábamos que era semiconservativa, una original y una nueva como copia. Unas enzimas que tienen como trabajo separar las cadenas de la doble hélice y hacer que se desenrollen. ¿Quién las separa? Las helicasas. ¿Y quién hace que se desenrollen? Las topoisomerasas. La ADN polimerasa 3, responsable de la síntesis del ADN, la ARN polimerasa, que fabrica los cebadores, es decir, pequeños fragmentos de ARN que sirven para dar inicio a la síntesis del ADN, la ADN ligasa, que une fragmentos de ADN, los desoxirribonucleótidos trifosfato, que se utilizan como fuente de nucleótidos y además aportan energía, y los ribonucleótidos trifosfato, para la fabricación de los cebadores. Entonces, ¿cómo se da el mecanismo? Básicamente, es un poquito diferente, pero en pocos detalles entre procariotas y eucariotas. Vamos a ver cómo se da en eucariotas. Entonces, miren, esa es la cadena del ADN. Recuerde que estos nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina, están unidos a sus complementarios a través de puentes de hidrógeno. ¿Qué sucede? El ADN se desenrolla.
¿Quién lo desenrolla? Las topoisomerasas, y se separa por acción de la helicasa. ¿Qué hace la helicasa? Lo que hace es romper los puentes de hidrógeno para que pueda darse esta separación. Y entonces luego sigue ese desenrollamiento y se forman unas burbujas o espacios de ADN abierto que también se llaman horquillas de replicación, y ahí es donde va a comenzar la síntesis. ¿Cómo ocurre? La ARN polimerasa fabrica pequeños fragmentos de ARN complementarios al ADN original. Entonces, esta por ejemplo es la de ADN original. La ARN polimerasa va a colocar otro complementario, como si fuera el ADN. Pero usted sabe que ya donde esté la timina, ella va a colocar el uracilo. La ARN entonces comienza a colocar pequeños fragmentos de ARN. Son los llamados primers o cebadores. Son los 10 nucleótidos a los cuales se va a añadir desoxirribonucleótidos, ya que la ADN polimerasa solo puede añadir nucleótidos a un extremo 3' libre. No puede empezar una síntesis por sí misma. Entonces busca el extremo 3' y empieza a ir añadiendo. La ADN polimerasa 3 añade los desoxirribonucleótidos al extremo 3', sentido 5', 3', tomando como molde la cadena de ADN preexistente, alargándose la hebra. En las horquillas de replicación siempre hay una hebra que se sintetiza, es decir, que se produce de forma continua, en el mismo sentido en que se va abriendo la horquilla de replicación. Se llama la hebra conductora. Y la otra que se sintetiza en varios fragmentos, es decir, la que estaría al frente, es la que tiene los fragmentos llamados de Okazaki y que se conoce como hebra seguidora o retardada, ya que se sintetiza en sentido contrario al de la apertura de la horquilla. Entonces vamos a ver aquí. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí empezaron a trabajar ¿quiénes? Las helicasas, que rompieron los puentes de hidrógeno, las topoisomerasas, que lo que hicieron fue ir abriendo la horquilla de replicación, empiezan a aparecer los cebadores y va colocando cada ARN complementario para que esté abriéndose la cadena. Entonces ahí se forma esa horquilla de replicación o burbuja. Luego, ¿qué sucede? La ADN polimerasa de la hebra conductora en el lado izquierdo comienza a colocar derechito todos los fragmentos que son complementarios, pero al frente va colocando es por pedacitos, por fracciones de nucleótidos, la otra hebra va teniendo por los fragmentos de Okazaki. Esa es la que no es continua. Y al final, todos los fragmentos que se han puesto en cada cadena los va a unir una enzima llamada la ADN ligasa. La ADN ligasa va uniendo todos los fragmentos de ADN, a la vez que elimina los ribonucleótidos de los cebadores. A medida que se va sintetizando las hebras y uniendo los fragmentos, se originan la doble hélice, de forma que al finalizar el proceso se liberan dos moléculas idénticas de ADN, una con una hebra antigua y otra con una hebra nueva. Entonces vamos a observar aquí. Los fragmentos de Okazaki van en esta dirección. Mire cómo va llegando esa hebra retardada, que sí va y lo hace derechito. Luego de darse todo esto, ocurren unas acciones que son para reparar y para ¿Qué ocurre aquí? La hebra se da en esta posición, en la dirección 3', 5'. Se colocan los fragmentos de Okazaki, que son los de la hebra retardada. Mire que van aparte, y la hebra conductora si los lleva derechito. De esto, ¿qué ocurre? Ya quedan separadas las dos hebras nuevas. Ocurren los procesos de reparación para mirar dónde hay errores y corregirlos a través de unas enzimas, y ya queda listo las dos hebras para ir a que se dé todo el proceso de la separación de las células y formar dos células, cada una con el mismo
con la misma información genética, con el mismo ADN que viene de este proceso. Recuerden ustedes que eso lo habíamos visto en todo el ciclo que se produce, el ciclo celular, antes de el proceso de división celular llamado la mitosis. Vamos a dejar hasta aquí y en un próximo video vamos a ver cómo entonces es el proceso